La calle al patio, un patio, como os he dicho, generalmente de losa de piedra, a no ser que nos encontremos en Tauste o en Sierra de Luna, en Egea también, bueno, donde hay menos piedra o no hay piedra y se recurre mucho al propio barro o al yeso. Ahora los patios pues se han convertido de alguna manera pues en eso, en pequeños museitos donde se exhiben pues todos esos objetos que ya no se utilizan y que pues recuerdan la vida tradicional, pues desde las tinajas, los bancos o cadieras, en fin, todo eso. Los carros, como en esta otra casa. Los patios, como os he dicho antes, pues eran transitados por todas las caballerías. Era el acceso de personas y animales. Al fondo, normalmente, del patio está la cuadra. Esta es la única cuadra habitada que me he encontrado en toda la comarca. Y al poco tiempo me dijeron que se había muerto el burro. Ese no es. Y bueno, pues una cuadra sencillita. La cuadra, como nos decía la gente, era casi con la cocina, que también era el centro de la casa, la otra parte importante de la casa. O sea, podías visitar una casa muy señorial, y a lo mejor no te llamaba la atención las habitaciones respecto a otra casa que no era pues de gente muy pudiente. Pero tenía una cuadra con una pesebrera de metros y metros y metros, lo que significaba que allí había muchos pares de caballerías y muchos muleros y mucha gente trabajando, o sea que había eso. Y bueno, otro indicativo también de la importancia de la cuadra es que, como me dijeron en un pueblo, ¿no? Solo había 2 bombillas en la casa, una en la cuadra y otra en la cocina. Y aquí además tenéis la bombilla encendida, Porque, claro, para dormir no hacía falta luz, se iba con el candil y ya está. Pero la cuadra era muy importante. De hecho, pues dormían ahí los muleros o en algunas casas estaban vigiladas las cuadras porque había trampillas desde la habitación del señor para que, pues porque era muy importante que los animales estuvieran bien, pues eran el sustento, ¿no? de todo el trabajo también. Y incluso pues algún señor que me comentó, yo hasta que no me casé no dormí en cama, o sea que dormía en la cuadra. Los corrales también habituales en la mayor parte de las casas, una zona abierta y otra zona cerrada, pues que eran las cochiqueras o zoyes o azoyes, en fin, las llaman de distintas formas. El corral también lo encontré todavía con gallinas, pues bueno, la disposición y las formas de lo más variado, cada uno se lo apañaba como podía. Las casas, algunas casas pudientes, que tenían tierras y tenían viña suficiente, contaban con un lagar o trujal. Era generalmente de piedra, exteriormente podía ser rectangular o este es rectangular y este es circular, por dentro pues era circular, forrado con baldosa. Y luego pues algunas bodegas también todavía me las he encontrado con, bueno, esta que estoy señalando con la flechita, ahora es una casa de turismo rural en Ardisa. O sea que desde que hice el trabajo ahora, cuando he ido haciendo la presentación, la gente me dice, eso ya no está así, eso, las casas también por fuera. Bueno, por una escalera de piedra se subía a la primera planta. Generalmente este primer tramo siempre era de piedra, más o menos trabajado, a veces de forma más tosca, dependiendo de la casa. Hay otro tipo de escaleras, la escalera también pues con el tipo de baldosa que hemos estado viendo, escalera más sencilla de madera, sobre todo para acceder a lo que era la tercera planta, a las falsas o graneros, o las que utilizan los propios mosaicos, siempre con el borde de madera. Bueno, desde las escaleras, generalmente en la casa antigua lo que llegábamos era a la cocina, que era el centro de la casa. Hoy en día pues hay pasillos y todo este tipo de cosas. Se introdujeron en estas casas que os he dicho que se hicieron más en época pues más reciente y en las remodelaciones pues también, pero lo normal es que uno subiera de las escaleras a la cocina y de la cocina pasara a la habitación o a la sala y de la sala a las alcobas, en fin, todo comunicado. Bueno, la cocina pues era el centro vital. La chimenea, como habéis visto antes, de campana, algunas muy grandes, la propia campana, veis que las propias cadieras de esta chimenea están dentro. Ahora os voy a poner sobre todo imágenes que he ido sacando de distintos pueblos, no son de un castillo, algunas sí, pero la recocina, bueno, antes de la recocina, en las propias
cocinas se hizo un espacio cuando llegó el agua a las casas pues para colocar la fregadera. Entonces es muy típico pues la propia fregadera con estos aparadores donde se colocaban pues las fuentes o aquellos pucheritos todos en orden, las alacenas donde se guardaban pues las vajillas, la comida. Un paso después de lo que ha sido la utilización de las cocinas en época más reciente ha sido mantener la chimenea introduciendo una estufa en lo que era la losa, ¿no? Y a veces pues directamente se tiraba ya el fuego bajo y se colocaba pues una encimera moderna, en fin. La recocina no era un espacio que tuvieran todas las casas, pero muchas la sacaban, a veces era un hueco muy pequeño, justo para meter la tinaja solo, otras veces pues tenía la tinaja con algún aparador, con la fregadera. Estos son los pucheros que os decía que ahí también eran muy habituales. La masadería, pues también, me decían, pues en casi todas las casas estaba la masadería. La masadería era el sitio donde estaba la artesa para hacer el pan, o sea, que podía estar en el tercer piso, en el primero, en cada uno también buscaba un hueco. Y luego, excepcionalmente, no es muy habitual, pero algunas casas tuvieron horno para amasar. Esta boca de horno estaba en Ardisa, que la tienen tapiada, y además el dintel es muy bonito porque está decorado, pero eran las menos. Después pasamos de lo que era la cocina, la recocina, en fin, a la sala. La sala también era como el espacio mejor que tenía la casa, ¿eh? Cuando había que recibir, casi siempre se recibía en la casa si era gente un poco ajena, a los vecinos en la cocina, claro. Algunas casonas podían tener incluso al fondo de la sala un oratorio, ¿eh? Bueno, esto es un ejemplo de una casona muy, muy casona. Este que tenéis abajo pues es más habitual, ¿eh? Aquí lo que veis es la sala, igualmente, con unas cuantas sillas, un pequeño mueblecito y las puertas que dan acceso a las alcobas, pues estas puertas más o menos acristaladas. Más sencillo, pues con cortinas, el acceso. Aquí tenéis también otro ejemplo y aquí tenéis a la derecha uno de una casa de Castejón de Valdejasa donde tenéis el ejemplo del suelo de yeso, que lo enlucían con sangre cuando hacían la matacía, para darle brillo, pero veis que denota pues mayor pobreza, ¿no?, de lo que son los otros suelos. No se nombraba antes los suelos de madera, pero van siendo más habituales conforme vamos subiendo más hacia el sur de la comarca, pero tampoco son muy, muy habituales. Y luego, bueno, pues aquí tenéis otros ejemplos con el mobiliario típico de las habitaciones, el mobiliario austero generalmente, pues algún lavabo, no faltaban, eso sí, estampas religiosas o algún rosario, en fin, por aquello de proteger, o los escapularios en los cabeceros de la cama. Hemos visto pues eso, alacenas más o menos bonitas. De la derecha es muy habitual, así con la parte de arriba de las puertas acristaladas. Esta pues es muy curiosa porque está pintada. También hay puertas más llamativas en algunas entradas a estas salas, en algunas casas pues más importantes, las veis talladas. Y luego, bueno, pues otro tipo de mobiliario muy habitual era la cómoda en las habitaciones, en las salas estas, en las salas generalmente, porque las alcobas pues casi no tenían espacio más que para la cama y la mesilla. Alguna cuna hemos visto también. Y luego ya este tipo de habitación, lo que llamaban el gabinete, pues generalmente se introducía cuando se casaban. A partir de los años 20-30 se introdujeron mucho este tipo de mobiliario, todo en conjunto, pues las camas con la mesilla, no falta tampoco el retrato del matrimonio, en fin. Esto es un comedor. El comedor tampoco era una estancia habitual en todas las casas. Y muchas casas de las que los tienen es porque en reformas sacaron un espacio también o porque la casa la hicieron posteriormente. Y generalmente también los comedores eran de vista bella, o sea, que no comían nunca en el comedor. Eran el espacio también muy bien puesto, pero que solamente se utilizaba pues en algunos momentos
El tercer piso, después de estar en las salas, el comedor,